Parte 2. Vamos a explorar lo que este maravilloso salmo tiene que recordarnos en este momento. El Salmo 23 viene a ser uno de esos maravillosos bálsamos que en tiempos de angustia, en tiempos de soledad, muchos han dicho que este salmo fue escrito desde el exilio, así que muchos exiliados podrán recordar en él gran parte de sus quebrantos y la respuesta que Dios brinda en medio de sus quebrantos, la esperanza gloriosa de un Dios que aderezará mesa delante de ellos en presencia de sus angustiadores. Otros afirman de que fue escrito pues en el contexto de una profunda angustia personal. Y es que los mayores frutos, ¿verdad?, de nuestra fe generalmente vienen bajo el signo del quebranto, de la persecución. La iglesia nunca logra mayor esplendor que cuando es objeto de persecución, curiosamente, eso históricamente lo podemos demostrar. La iglesia tuvo un profundo fervor en los 3 primeros siglos de su fundación y podemos ver cómo la iglesia, en medio de todas esas batallas, en medio de sus quebrantos y necesidades, brindó un testimonio impoluto que puso en cuarentena al paganismo, ¿verdad?, precristiano, y logró transformar, logró resemantizar, logró reinstitucionalizar toda la experiencia que Occidente conoció. Al punto que luego de caer el Imperio Romano, fue el obispo de Roma y los representantes, ¿verdad?, de la Iglesia, las únicas factores de equilibrio y de dirección social y espiritual que Europa tuvo cuando la incursión de los bárbaros formó parte de la experiencia de la historia en Occidente. Así que la Iglesia ha demostrado ser un auténtico factor de preservación, un auténtico factor de proclamación y, como la Escritura nos lo afirma, es columna y baluarte de la verdad. Pues el Salmo 23 nos recuerda que las promesas de nuestro Dios son firmes en medio de todas las vicisitudes y quebrantos. Comienza recordándonos que Jehová es mi pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El apotegma fundamental de este salmo viene a recordarnos el nombre de Dios, Yahvé. Y esta expresión o tetragrama, la expresión empleada para la designación de la naturaleza divina, este nombre que de alguna forma viene a darle cualidad, ¿verdad?, en nuestras limitaciones racionales y cognitivas, trata de traducir en este tetragrama, en esta expresión impronunciable por ser consonántica y por no tener de alguna forma vocales que permitan pues su articulación fonética, por lo menos en nuestra lengua, ha sido objeto de un estudio maravilloso y lo que traduce el nombre de nuestro Dios, que fue consagrado y revelado a Moisés en aquel momento en el que Dios le invita a emprender el llamado de la redención del pueblo de Israel, de la redención política de Egipto. Dios se revela y les dirás, este es el nombre con el cual tú te presentarás ante ellos. El gran yo soy, el Dios que se revela a través de este nombre que es impronunciable para nuestra lengua y que por el mismo escrúpulo de la comunidad ortodoxa hebrea, muchos de ellos ni siquiera han olvidado cuál es la forma en la que este nombre puede ser articulado. Ellos han empleado expresiones como Adonai, ¿verdad? Se han empleado expresiones como Elohim, que es una expresión genérica de origen arameo. Scofield insiste en que es un plural majestático que habla de dignidad en este caso, pero al igual que el Señor o el Dominus latino, el Elohim es un nombre que era empleado no solamente para las divinidades, sino también para los jueces. Y para algunas personalidades, pues, cuando se les quería, por un acto de cortesía, revelar el estatus de su solemnidad, ¿no?, y de y del estatus que ellos podían ostentar. Pero preferían utilizar estas expresiones alternativas con el propósito de no emplear el nombre sagrado de nuestro Dios, que es este tetragrama, YHWH, ¿verdad?, en nuestra transliteración, en nuestro alfabeto, que vendría a traducir, y lo que este concepto traduce
cuando tratamos de explorarlo, es que es un Dios que tiene en sí mismo la causa propia de su existencia, que no tiene vínculos de dependencia, ni vínculos que establezcan limitaciones o restricciones a su naturaleza, carácter y propósito. Aquí tenemos un Dios que está diciendo: yo soy absoluto, del latín absoluto, estoy desatado, opuesto a relativo, es decir, que no tengo vínculos de dependencia y mi propia naturaleza no necesita de alguien para poder existir. Yo soy el Dios de toda suficiencia, el Dios de todo poder, y si ustedes observan la forma progresiva en la que Él va revelando su naturaleza, porque si algo tiene de maravilloso el libro de Apocalipsis, es que además de brindarnos testimonio de los eventos del porvenir, también nos habla de la naturaleza propia de la divinidad, lo que nosotros en teología conocemos como teología propia. Ahí se nos habla y se nos revela Dios en gran parte de su carácter, de su naturaleza. Y Jesús es presentado como el Dios que tiene como ojos como llama de fuego, es decir, el que es omnisciente, el que logra ver más allá de lo que nuestros sentidos naturales revelan. El Dios omnisciente, el Cordero que tenía 7 ojos y 7 cuernos, que traducen en vocabulario simbólico la omnisciencia divina de los 7 ojos y la omnipotencia divina de los 7 cuernos. El número de la perfección, el número 7, y el número y las imágenes de la visión y del cuerno son cada una de ellas relativas al concepto de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento, y el otro, por otra parte, del poder. Así que nos encontramos ante un Dios que luego es revelado, tal como la iglesia primitiva lo predicaba, como el Pantocrátor, el Dios todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Ahora agrégale el elemento de la eternidad. No existe restricción temporal en la naturaleza y en el comportamiento de este Dios. Por el contrario, el universo entero vivimos, nos movemos y somos en Él. El universo está contenido en Él. No es que el universo a Él lo contiene. Él contiene la experiencia cosmológica. Él es la realidad sustentadora del universo. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así lo revela el libro de Hebreos. El Dios que habla y forma y crea. El Dios cuya palabra es firme, y como lo reveló luego, o lo diría el profeta Ezequiel más bien, el Dios que cuando marcha hacia adelante no vuelve nunca hacia atrás. El Dios que no es hijo de hombre para que se arrepienta. El Dios todopoderoso es el Dios al que invoca el salmista. Este Dios que puede ver nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro de forma simultánea. El Dios que ve nuestro mañana y sustenta nuestro hoy. El Dios que tiene cuidado de nosotros en el porvenir, que genera en nuestro corazón incertidumbre y ansiedad, es el que Él llama pastor. Él está diciendo: yo no estoy comisionando esta angustiante labor de elección biográfica que es la existencia. Existir, lo dirían pues los máximos exponentes del existencialismo, entre ellos Jean-Paul Sartre, la angustia es la condición natural del existente, porque cuando tú eliges, dejas de elegir muchas cosas. Y el salmista está diciendo, pues la cura de la angustia es porque, a pesar de que estos existencialistas dirán que yo vivo una vida inauténtica, en realidad yo dejo de existir para comenzar a vivir, y permítanme este juego de palabras, cuando yo comisiono mi existencia a aquel que he llamado camino, verdad y vida, Cristo el Rey de Gloria. Él es mi pastor. Ahora mi vida o mi existencia descubre la vida cuando yo se la comisiono a Él. Mi existencia conoce cuál es el camino, cuál es el método, cuál es el lugar por donde yo debo transitar, en contraposición a lo que diría el poeta modernista Antonio Machado, que hizo célebre Joan Manuel Serrat en su canción Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Este concepto que tanto le gustó a la generación del Mayo francés y a las generaciones del pensamiento existencialista de la segunda mitad del siglo XX,
en donde la existencia precede a la esencia y es el existente quien construye su naturaleza, su identidad. No hay caminos, no hay rumbos, no hay certidumbres universales, no hay verdades ni rumbos por la cual la humanidad y la existente debe seguir. Eso lo decían ellos: el caminante forja su camino y se hace camino al andar. Suena muy poético, pero muchos de esos caminos, como el A mi manera, ¿verdad?, de Frank Sinatra, quizás como nos lo recuerda el hermano Alducin, quizás esa es la canción que lleva al infierno. Hacer las cosas a mi manera. Quizás esa es la canción que tiene pues en el ambiente el lugar de condenación eterna, ¿no? Hacer las cosas a mi manera cuando yo no he comisionado realmente mi existencia, y reconocer, como dice el salmista, que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.